Advertencia. El siguiente video contiene información que puede ser bastante inquietante, se recomienda no mirar este video si eres una persona altamente sensible. El único objetivo de este material es la difusión de contenido de carácter educativo. Posiblemente, todos conocemos o al menos hemos oído hablar de las atrocidades cometidas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero no muchos conocen el tema que veremos el día de hoy. Tal vez cuando piensas en Japón, piensas en sushi, samuráis, y tal vez monas chinas, pero no siempre fue así, ya que este país oculta un pasado muy oscuro. Y el Escuadrón 731 es una irrefutable prueba de lo horriblemente crueles que fueron los nipones durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablaremos sobre la unidad que convirtió la crueldad en ciencia, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. Para comprender el por qué se creó esta macabra unidad, primero tenemos que saber el contexto en el que fue creada. Primero, necesitamos saber que Japón tenía una mentalidad muy distinta a la que tiene hoy en día. La mentalidad japonesa de aquel tiempo era extremadamente expansionista y racista, ya que su mayor objetivo era colonizar grandes partes de Asia, y lamentablemente lo consiguieron, abarcando todo este territorio que ves en pantalla. Pero además, esta visión era bastante racista, ya que los japoneses veían a los chinos y a los coreanos como personas inferiores a ellos, por lo que esta visión deshumanizaba a estos pueblos, así que en la mente de los nipones, si hacían desvivisiones masivas y genocidios en contra de estas etnias, no sería el equivalente a acabar con un ser humano, sino que sería similar a acabar con un animal. Pero a su vez, Japón quería ser un referente del desarrollo del sector militar, y para fines de este video, nos centraremos en el desarrollo de las armas biológicas. Esto último era especialmente promovido por un médico militar conocido como Shiroichi, pero ¿quién era este hombre? Pues bien, Shiroichi era un médico y científico del ejército japonés, que había estado durante varios años en Europa y en los Estados Unidos, donde se había dado cuenta del enorme potencial que tenía esta clase de armamento, pero había un problema, y este era que las armas biológicas están prohibidas por los protocolos de Ginebra de 1925, pero en la retorcida mente de este señor, si estas armas están prohibidas, es porque funcionan muy bien. Así que estuvo insistiendo al gobierno japonés para que comenzara a investigar y desarrollar este armamento, y lamentablemente le hicieron caso, por lo que a principios de los años 30, y específicamente en el año 1932, se creó la antecesora de la Unidad 731, la cual fue denominada como la Unidad Togo, y esta colocó su base no muy lejos de la ciudad china de Harbin, en el entonces estado títere japonés de Manchukuo. Pero, ¿por qué se establecieron allí y no en el propio Japón? Para empezar, no harían esta clase de experimentos con su propia gente, y también porque era mejor establecerlo lejos de su país, y la razón más importante, era porque estas pruebas serían extremadamente brutales, así que las personas nativas de Manchuria, que en su mayoría eran chinos, los cuales recordemos que eran vistos como nada más que basura por los japoneses, eran el blanco perfecto para realizar los experimentos y crear esas armas. Aunque la unidad Togo funcionaba de forma similar al Escuadrón 731, las pocas diferencias son que la unidad Togo era un poco más informal y contaba con menos recursos, además de que sus instalaciones eran mucho más pequeñas. No fue hasta 1936, que establecieron sus operaciones en la ciudad china de Pingfang, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Harbin, y ahí fue cuando se creó el Escuadrón 731, y durante su etapa de mayor auge, el proyecto logró expandirse a otras partes de China, e incluso llegaron a establecerse en Singapur, donde siguieron realizando sus macabras pruebas. Si tenías la desgracia de vivir en el estado títere de Manchukuo, corrías el riesgo de ser capturado simplemente por tu origen étnico, ya sea que fueras chino, mongol, coreano, o ruso.
Sin embargo, las víctimas predilectas de estas atrocidades eran los chinos, quienes solían ser criminales, deficientes mentales, prisioneros de guerra, partisanos antijaponeses, y obviamente civiles que eran completamente inocentes. Para que los médicos pudieran realizar sus experimentos, era necesario que los prisioneros estuvieran sanos, aquellos que padecían enfermedades graves eran considerados inútiles para la investigación, y en el mejor de los casos, entre muchísimas comillas, únicamente eran desvividos. Pero si tenías la pésima suerte de estar relativamente sano, pues prepárate para sufrir el infierno en vida, ya que serías encerrado en las instalaciones del escuadrón, hasta que la suerte decidiera cuándo llegaría tu turno de ser utilizado como sujeto de prueba. Pero al contrario de lo que posiblemente piensas, durante los primeros días, los reos eran tratados relativamente bien y recibían una alimentación adecuada, con el objetivo de mantenerlos en buenas condiciones físicas para los experimentos, los cuales solo a un auténtico demonio se le pudieron haber ocurrido. Aunque bueno, varios científicos y doctores se postularon como voluntarios para trabajar con el escuadrón, ya que les interesaba bastante la idea de experimentar con humanos. Cabe mencionar que las instalaciones de la unidad no estuvieron siempre en el mismo lugar. Inicialmente se ubicaron en la fortaleza de Zongma, pero tras una fuga de prisioneros en 1934 y una explosión, que presuntamente fue un ataque en 1935, la fortaleza fue abandonada y posteriormente destruida. El escuadrón se trasladó entonces a la ciudad de Pingfan, donde se construyó un nuevo centro, irónicamente denominado como Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua. La ironía del nombre radica en que no buscaban prevenir enfermedades, sino que buscaba todo lo contrario, es decir, crear enfermedades. Para encubrir sus actividades, el lugar funcionaba bajo la fachada de un aserradero. Y por esta razón, a los prisioneros se les denominaba como marutas, que traducido al español significa literalmente troncos. Este término cumplía dos funciones: la primera era para ocultar la verdadera naturaleza del lugar, y la segunda era para deshumanizar a las víctimas, facilitando así a los científicos y militares japoneses ignorar el hecho de que estaban experimentando con personas que podían ser un anciano de 80 años, hasta un recién nacido. Nadie se salvaba de sufrir estos horrores. Y volviendo al tema de la fachada, también se utilizó en algunas ocasiones la fachada de una supuesta planta purificadora de agua. Dentro de esta purificadora, el horror estaba a la orden del día. Las instalaciones contaban con celdas, laboratorios de experimentación, áreas de fabricación de armas biológicas, oficinas administrativas, almacenes, y hornos para deshacerse de los cuerpos. Todo lo necesario para ejecutar una maquinaria del terror. Además, el escuadrón estaba dividido en 8 divisiones, las cuales son las siguientes. La primera división era la que investigaba algunas enfermedades como la peste bubónica, el cólera, el carbunco y la tuberculosis, haciendo uso de seres humanos como sujetos de prueba. La segunda división se encargaba de probar armas biológicas diseñadas para propagar dichas enfermedades. La tercera división producía las armas biológicas. La cuarta división era la que fabricaba los materiales necesarios para los experimentos. La quinta división entrenaba al nuevo personal, quienes serían los futuros perpetradores del terror en el lugar. La sexta división obtenía suministros y pertrechos para las investigaciones. La séptima división funcionaba como unidad médica. Y la octava división gestionaba el área administrativa. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Ahora vamos con lo que todos estábamos esperando, es decir, ver cuáles eran los peores experimentos de estos cínicos. Como ya vimos, el principal objetivo de este grupo era la elaboración de armas biológicas, pero obviamente, esas armas tenían que ser probadas antes de usarse.
Así que los miembros del grupo solían infectar de forma completamente intencional a sus prisioneros con enfermedades como la sífilis, la gonorrea, la lepra, el anthrax, el cólera y la peste bubónica. Después de infectarlos, en varios casos simplemente esperaban a que esa enfermedad los consumiera hasta desvivirlos, mientras llevaban registros de qué tan efectivas eran estas enfermedades. Después de comprobarlo, los encargados fabricaban las armas que generalmente eran puestas en ropa y comida, que supuestamente eran entregadas como ayuda humanitaria a la población del lugar, lo que obviamente ocasionaba epidemias que acabaron con la existencia de entre 200.000 a 400.000 personas, lo que es equivalente a acabar con toda la población de una ciudad no muy grande, o lo equivalente a la población de un país como lo es Islandia. Además, estas bestias solían operar entre muchas comillas a sus prisioneros, pero no para curarlos ni nada de eso, sino que era para hacer experimentos que van más allá de lo imaginable, y obviamente estas cosas no se hacían con anestesia, sino que se hacían con el cuerpo todavía vivo, es decir, los prisioneros eran brutalmente amarrados a una camilla mientras les abrían su cuerpo, y bueno, ya te imaginarás los horrendos gritos que soltaban las víctimas mientras se hacía ese proceso. Los médicos comenzaban a hacer algunos de sus estudios, como ir quitando cada una de sus partes vitales para ver cuánto tiempo podrían sobrevivir sin solían extirpar hígados, pulmones y riñones. A veces también solían amputarles las extremidades y colocarlas en otro lado, como por ejemplo poner una pierna donde van los brazos y viceversa, con el objetivo de estudiar la regeneración de los tejidos. Algo que también les encantaba hacer a estos médicos del demonio, era hacer experimentos de congelación, donde solían colocar a personas en cuartos extremadamente fríos, con el objetivo de estudiar los efectos del frío extremo en el cuerpo, que dejaba daños irreparables en las víctimas, y en el peor de los casos partían al más allá. Otra cosa que hacían, era drenar el líquido vital de las personas, y reemplazarlo con el líquido vital de animales como el caballo, el cerdo, y el perro, o soluciones salinas, con el objetivo de ver cuánto tiempo continuaban en este mundo. Incluso llegaron a inyectar orina de caballo en los riñones de una mujer embarazada, y hablando de mujeres embarazadas, a estas les solían inyectar enfermedades, para ver si también afectaban al bebé en formación, y cuando el bebé nacía, tanto la madre como el hijo eran desvividos, o en algunos casos los bebés eran sometidos a las operaciones que mencioné anteriormente, y también a los experimentos de congelación. También, solían experimentar con la gangrena, realizando heridas en los cuerpos de las víctimas o curándolas mal a propósito, para después simplemente esperar a que se gangrenara la herida. Estos cínicos también utilizaban máquinas de vacío y máquinas centrifugadoras, donde colocaban a los prisioneros, a quienes primero se les hinchaba la lengua y los ojos, posteriormente, los ojos solían salirse de sus cuencas, luego el intestino estallaban debido a los gases, y esto obviamente producía que la persona abandonara la existencia. Luego en las máquinas, solían hacer experimentos para probar la resistencia del cuerpo humano a las fuerzas G, que al igual que las máquinas de vacío, su destino era irse de este mundo. Y ya por último, pero no por eso menos importante, algunos prisioneros eran utilizados como sujetos de prueba para probar granadas y lanzallamas, que bueno, creo que ya no es necesario explicar en qué terminaba todo esto. Y además de todo, generalmente no solo te hacían un experimento, si tenías suerte y partías al más allá pronto solo te someterían a una sola prueba, que podía ser cualquiera de las susodichas, pero había casos en los que los sujetos de prueba llegaban a pasar por varios de estos antes de partir al más allá. Algo que quiero recalcar, es que no distinguían entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y bebés, todos fueron utilizados por el Escuadrón 731 para realizar lo que dije anteriormente. Aproximadamente 12.000 personas fueron utilizadas para la experimentación, así que 12.000 personas experimentaron algo casi igual al infierno. El final de esta barbarie se logró cuando el ejército japonés fue perdiendo terreno en Asia, hasta su inevitable rendición en septiembre de 1945.
Pero los dirigentes del escuadrón y de todas sus sucursales, que recordemos que se habían extendido por casi toda China e incluso Singapur, ordenaron destruir toda la evidencia, pero aún así no todas las pruebas desaparecieron, lo cual es obvio ya que si no no se sabría nada de esto y yo no estaría haciendo este video. Pero volviendo con el tema, pues se acabó la Segunda Guerra Mundial en Asia, ahora sí, todos serán felices para siempre y esos criminales serán juzgados, ¿verdad? Pues claro que no, ya que todos estos experimentos dieron resultados que podrían ser muy útiles para la ciencia en el futuro, por lo que todas estas atrocidades nunca fueron condenadas por casi nadie, ya que el máximo dirigente de este horrible escuadrón, Shiroichi, consiguió un acuerdo con el ejército estadounidense para evitar un juicio a cambio de entregar todos los resultados de sus perturbadoras pruebas, por lo que casi todos los miembros quedaron impunes, y digo casi todos, ya que muy pocos sí fueron juzgados en los pocos conocidos juicios de Khabarovsk, los cuales se hicieron en la susodicha ciudad soviética a finales del año 1949, aunque solo condenaron a 12 de ellos. Y el resto se fue al más allá con la peor impunidad posible. Así que si el infierno existe, espero que Shiroichi y sus médicos del horror estén ardiendo por el resto de la eternidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, y si deseas apoyar más a este proyecto puedes convertirte en miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.